Producido por BSN Producciones. Realizado por José Manuel Rosario. Conducido por Francisco Arroyo. Televisión Cultural de España y a la carta TCE. Hablemos de arte. Decía Brecht, la pintura es un clavo al que agarro mis ideas. Hola, soy Francis Arroyo y esto es Hablemos de Arte. Y hoy estamos con Mercedes Casado. ¿Quién es Mercedes Casado? Bien, pues soy una artista, bueno, escultora. Realmente yo me considero escultora. Y he dedicado mucho tiempo a la enseñanza del arte, porque me he dedicado a ser profesora de la Escuela de Arte, a ser profesora de volumen, y alrededor del mundo del arte siempre, desde siempre. ¿Cómo empezaste? Desde pequeña, sí, tuve mucha suerte de vivir en una casa donde mi abuelo, que vivíamos con mis abuelos, y adosada a la casa, nuestra casa, estaba pues una gran carpintería enorme. Y entonces en esa carpintería enorme pues él diseñaba muebles, por supuesto, y claro, cuando yo dibujaba yo veía que mi abuelo valoraba muchísimo lo que hacía, ¿no? Tanto es así que yo vengo de una familia, yo tengo 7 hermanos, y entonces yo soy la mayor de los 7 hermanos, con lo cual mi abuelo sabía que si me gustaba dibujar no tenía mucho espacio, y él fue el que desde el principio, que yo tendría 9 o 10 años, me hizo una habitación para mí sola. Entonces cogió una habitación donde se secaban los muebles de madera, que era negra por completo, techo, todo era negro, y lo pintó de blanco y dijo, este es tu espacio para poder dibujar y para que tengas todo lo que necesites para hacer, bueno, lo que quieras, ¿no? Y eso creo que fue muy importante para mí. Teniendo 7 hermanos, lo que es raro es que te haya dado tiempo a hacer escultura. Eso es verdad, que me ocupada. Y entonces, ¿por qué la escultura y no la pintura, el dibujo? Y dentro de la escultura, ¿ha sido la madera o no ha sido la madera? No, eso es algo que después he pensado con el tiempo, porque yo, por supuesto, cuando dije que iba a hacer Bellas Artes, pues yo siempre cuento la misma anécdota. Se lo dije cuando mi padre subía la escalera y yo estaba abajo, le dije, papá, que voy a hacer Bellas Artes o Arquitectura, le dije, porque no quería... Para que sonase bien. Exactamente. Y bueno, intentaron convencerme de que no, que bueno, pero no fue una cosa porque sabía que yo era una persona, pues eso, consciente de lo que hacía y muy buena estudiante, entonces no tenía ese sentido de alguien rebelde que dice, bueno, voy a hacer otra cosa distinta a lo que mis padres creen que es lo que debo hacer, sino que bueno, lo fueron viendo yo creo con el tiempo. Y realmente yo entré en Bellas Artes y en primero de Bellas Artes yo no había hecho escultura nunca ni nada. Sí que es verdad, como tú dices, que la madera me rodeaba, pero no tiene nada que ver con el sentido que yo tenía cuando empecé a modelar en primero, ahí descubrí que ese mundo es el que me apasionaba totalmente, ¿no? Y además tuve un profesor que fue a Abascal en primero que me dijo, tú tienes que hacer escultura. Es decir, lo tuvo clarísimo, un profesor, quiero decir, bastante mayor y con mucha experiencia, ¿no? Y me dijo, tú tienes que hacer escultura, me lo dijo, y no, pero porque notó esa pasión que de pronto en ese sótano que modelábamos, yo me sentía mucho mejor que cuando pintaba o cuando dibujaba y cuando hacía el resto de... ¿Y tú piensas que la inspiración pura existe? O sea, el decir, estoy haciendo esta obra porque es que algo me ha llamado a hacerla. Totalmente. Yo pienso que cuando uno está, yo cuando estoy en mi estudio, estoy trabajando, no existe el tiempo, no existe
yo no siento frío, no tengo hambre, pasan las horas y las horas y realmente es porque yo creo que conecto con mi yo interior mucho más profundo de lo que es cuando uno está en otra actividad, ¿no? Y ahí es donde tú tienes algo como muy personal y muy, bueno, característico de ti y sacas todo de una manera, pues, casi sin notarlo, ¿no? Es como que no sabes qué está ocurriendo, pero cuando ya la obra se ha hecho, pasa el tiempo, empiezas a analizarla y dices, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo sentía, ¿no? Es lo que sentía que he podido transmitirlo, ¿no? Hay una A obra, veces inconsciente, sí. ¿eh? A veces no es consciente, sino a veces transmite cosas interiores inconscientemente. Yo creo que la mayoría de las veces, que la lectura posterior es realmente la certera y no la inmediata que estás haciendo, ¿no? Lo que te iba a decir, ¿hay una hora en especial en la que te guste crear? Hay gente muy maniática, tenemos amigos que trabajan solo de noche, que Ya. pintan solo de noche. ¿Tú tienes algo en especial fin de semana o no? No, que va. Sí que es verdad que necesito tener algo que lo motive, es decir, pues pensamientos o no sé, la necesidad de expresar algo que tengo muy íntimo que no quiero contar a nadie porque yo no soy de contar cosas. Entonces, como no las cuento con el lenguaje formal, pues entonces sí que la cuento cuando estoy expresándolo de esa manera, ¿no? Hay gente que les resulta muy curioso porque me preguntan, Francis, te ocupas lo de la pintura, la escultura, bla, 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 pero ¿cuál es tu hobby? Y digo, es que mi hobby es mi profesión. ¿Es tu hobby tu profesión? Sí, porque la gente cuando no está relacionado con el mundo del arte no sabe que en ese momento en el que tú estás no necesitas nada más, no necesitas nada que te rodee, no necesitas a la gente, no necesitas nada. Es yo creo que se parece, por lo que están hablando mucha gente ahora, con la meditación. Es decir, eso es tan bueno que te agarres a la meditación. Yo creo que nosotros lo conseguimos de esa manera, ¿no? Llegar a un punto de donde lo material no existe y solamente existe pues eso, esa conexión que hay de la obra con tu persona, ¿no? Me estás hablando de eso y me está surgiendo una pregunta que nunca he hecho y sería un tema a tratar muy profundamente dentro del artista. ¿El arte sana por cuanto te hace evadirte? Yo creo que uno piensa y siente. Claro, cuando no expresa esos sentimientos, no está, quiero decir, tiene una falta, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Expresarlo así. Es decir, a lo mejor no lo decimos, uno toca la guitarra, otro la música, para él es un medio de expresión, ¿no? Pero de alguna manera esa necesidad, porque somos seres humanos donde tenemos la parte espiritual, necesitamos expresar todo eso que sentimos, ¿no? Y entonces yo creo que todas las artes vienen de esa necesidad que tiene el hombre de expresarse, ¿no? Y también de la empatía de cuando vemos una obra y nos llega eso que transmite, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Se me pone los vellos de punta porque no te pasa muchas veces, pero a veces te pasa, ¿no? Y yo lo he contado, que cuando vi la obra, no me pasa mucho, sobre todo con esculturas, ¿no? Pero con la obra de Jaume Plesa, a mí, cuando yo la he visto pues, en Madrid, monumentos grandes que tiene, vale, me gustaba por supuesto porque es muy personal y era un momento especial donde la escultura ha evolucionado en ese sentido, pero cuando vi una retrospectiva suya en Telefónica el año pasado, hay una obra que es María y esa obra realmente yo cuando entré en la sala, es un alabastro de 3 metros y pico, cuando yo entré en la sala yo empecé a emocionarme y a llorar, pero a llorar de verdad, y no un momento, sino, menos mal que no había nadie, por eso lo cuento, ¿no? No había nadie, nada que de alguna manera pudiera interrumpir eso, y es una emoción tan grande que te transmite cuando una obra llega a ese punto. Lo que pasa es que no siempre
pasa ese tipo de cosas, ¿no? Te pasa con la música, ¿no? Si a veces... Yo creo que la música tiene una expresión como más directa, es decir, llega ante a tu alma, creo que es el arte como más, no sé, bueno, todos son importantes, ¿no? Y todos son iguales, pero, no sé, yo creo que la música es la primera que más rápida llega a ti, ¿no? Creo. ¿El artista entonces es sensible por naturaleza? Yo creo que hay gente que son sensibles y no han aprovechado esa manera de expresarse, y a lo mejor se expresa pues hablando con las relaciones con No, pero la en el demás. caso del artista. En el caso del artista yo creo que sí, que es una manera de ser sensible, ¿no? de captar y además y querer expresar también, ¿no? ¿Qué obra, vamos a imaginarnos algo muy... que llega una institución y te dice que aquí tienes el dinero que te haga falta para hacer lo que te haga falta? ¿Qué obra te gustaría hacer? Pues yo una escultura... ¿Cuál es tu sueño? Una escultura urbana seguro. ¿Por qué? Porque yo creo que ya la escultura de interior, y eso que las últimas que estoy haciendo son de interior, no son de exterior, pero yo creo que hoy día el mundo está evolucionando en un sentido que la escultura pues solamente tiene un cometido, y es cuando estás en contacto con ella y la trasciendes, y bueno, y sobre todo esa tercera dimensión que tiene, pues de alguna manera llega a todo el mundo. Hay una escultura mía en Santa Joaquina de Vedruna, que es un colegio, ¿no?, de Sevilla, que tiene su fundadora en Santa Joaquina de Vedruna, y entonces me pidieron que hiciera una escultura hace ya de estos 20 años casi, y entonces, más de 20 años, por no decirlo. 20 años. 20 años. Y entonces, realmente, cuando hace poco tiempo me dijo una profesora de Historia del Arte que su hija, que tiene 5 años en el colegio, cuando vea la escultura, habla con ella, porque se siente como acogida, acompañada, y le produce esa sensación. A mí eso creo que es lo que me ha emocionado más últimamente, es decir, una escultura mía que ha llegado sentimientos a una persona. Bueno, y en el colegio está rodeado de chicos y de chicas, entonces yo estoy muy satisfecha en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso digo una escultura que vea mucha gente, ¿no? Para la gente que espero esté viendo el programa y no sepan de esto, explica qué diferencia hay entre escultura de interior y de exterior, ¿materiales o...? Sí, por supuesto, materiales, porque, por ejemplo, las esculturas que yo estoy haciendo ahora, que es una serie que se llama Raíces, ¿vale?, están hechos con una estructura metálica y con este material que es una cinta de antelina que no pesa y demás. Entonces, el sentido de la escultura clásica de bronce, mármol, que pesa, que perdura en el tiempo, no te digo que no perdure porque está hecho con una protección después, pero el peso no existe ya en estas esculturas, nada en absoluto. Después, sí que se mueven en la tercera dimensión, pero de una manera como más lineal, ¿vale? Más lineal. Entonces, a mí me gusta investigar y aportar, y esta es una de las aportaciones que a mí me gusta. Entonces, pues como no tengo el sacrificio de que me dicten por donde tengo que, porque no me dedico a exponer continuamente, sino solamente de vez en cuando, pues entonces tengo mucha libertad, y entonces me gusta la investigación, y por eso estoy haciendo una serie que se llama Raíces, porque es buscar esas cosas que para mí eran importantes desde el principio, ¿no? Entonces por eso es la danza. Entonces soy muy exagerada porque todas las esculturas son grandísimas, eso seguro, es decir, tienen casi 3 metros todas, ¿no? Pero sí que son de interior, sí que bueno, algunas sí que he hecho de exterior utilizando otro material, pero normalmente son de interior. ¿Y con qué material te sientes más cómoda? ¿Has ido variando el material? Sí. Al principio me encantaba el mármol y la piedra muchísimo. Por supuesto, siempre
volumen con el modelado en barro, siempre. Para mí ha sido el principio, porque si quizás es más fácil, más rápido, quizás, no lo sé, o para mí es más sencillo, y porque además después fui profesora. Yo desde los 26 años he sido profesora de la Escuela de Arte, Artificio antes, ahora Escuela de Arte de Volumen, y bueno, he estado alrededor del mundo del volumen con la arcilla, que es lo que utilizan los alumnos de la escuela, ¿no? Normalmente. Vale. ¿Qué te ha dado el ser profesora para tu obra personalmente? ¿Te ha dado algo? Sí, yo creo que ese sentido de investigación es porque me he dedicado a la enseñanza. Si no, a lo mejor hubiera estado en mi mundo totalmente centrado en las obras y hubiera avanzado, por supuesto, pero yo creo que me hubiera quedado como mucho más, no sé, no hubiera avanzado tanto en ese sentido, ¿no? Creo que la investigación es fundamental para, y bueno, y como decíamos, poder contar cosas. Es que uno de mis proyectos más importantes era una serie que se llama Crisálida, que es pintura, que eso ¿verdad? No dice, bueno, si es escultora, porque has pintado, ¿no? Y es porque necesitaba contar muchas cosas. Y entonces la escultura es lenta, bastante lenta, en tiempo, en método, en materiales, todo es lento, mientras que la pintura no. Sin que se entere nadie, ¿qué se siente cuando llega un alumno o una alumna y dices, este es mejor que yo? Pues que no, yo no lo veo así. Digo, qué bien, y que aprendo cosas. Y entonces es interesantísimo porque no se te ha ocurrido hacerlo de esa manera, con lo cual yo lo veo como una aportación magnífica que te hacen todos los alumnos. Y además está en el mundo en la escuela, es un mundo, diríamos que como muy cerrado, porque todos están preocupados de el que talla, el que hace policromía, el que hace vaciado, todo alrededor del arte. Entonces es muy interesante estar en ese mundo tan centrado, ¿no? ¿Hay algo malo en el arte? Yo creo que no. Lo que pasa es que últimamente, yo creo que hay periodos, ¿no?, en la historia de la humanidad donde hay valoras más cosas y ahora pues no estamos en un buen momento en ese sentido, ¿no? Donde por supuesto damos por hecho que la cultura llega a todo el mundo, y es verdad, pero el amor al arte no es tan fácil de que llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces hace falta hacer una labor de fondo que no siempre, pero bueno, hay más facilidad, ¿no? Si en cuanto se quiera, hay más facilidad de que llegue, creo. Hace relativamente poco una persona me dijo, que me dejó reflexionando, me dijo, es que la gente no quiere objetos ya, la gente lo que quiere es llevárselo en el cuerpo, ¿no? Totalmente. Viajar, irse a un bar. Eso ha influenciado sin duda negativamente, sí, en el arte. ¿Ves que eso pueda tener solución o es por rachas? ¿Hay etapas? Yo es que creo que el mundo está cambiando y que va a cambiar radicalmente. Además, diríamos que ese proyecto que yo hice de pintura trataba sobre eso, sobre el cambio, porque yo desde hace por lo menos 15 o 20 años estoy viendo un cambio en mí, en mi manera de ver el mundo y en todo el mundo. No sé, hace 30 años tú no pensabas qué pensará un alemán, qué pensará un chino, qué pasará en Venezuela. Tú no piensas en esas cosas, no pensabas tanto, ¿no? No lo tenías como tan cercano. Ahora el mundo ha cambiado por completo, ¿no? Y entonces en esa transformación puede ser que ocurran cambios buenos y momentos malos, y yo creo que lo que llaman, por eso yo la llamé crisálida, porque yo creo que es una transformación del mundo que hay ahora mismo, una transformación con momentos duros. Por eso algunos cuadros míos eran rojos potentes y demás, porque es normal en cualquier transformación que se produce. Me hablas de futuro, y para terminar me gustaría una pequeña reflexión. Esa niña de la que hablabas antes, que contemplaba tu escultura, dentro de unos años, cuando sea madre, ¿qué crees que pensará de esa misma escultura? No lo sé, pero
espero que siga transmitiendo, además como los niños son quizás los más fáciles a los que se les puede llegar con más facilidad, yo creo que está en un buen sitio para que lo vean y que probablemente sigan. Los hijos de esa persona. Aunque ni siquiera sabe que son, porque no lo tengo ni quiero decir, una firma así, pero no hay ninguna placa ni nada, ¿no? No me ha importado eso porque me importa más esa sensación que yo tengo de saber o pensar que a mí me pasó, pues igual le puede pasar a alguien de esa edad, ¿no? De todas formas necesitamos una placa en esa escultura, ¿eh? Ha sido un placer tenerte, siempre es un placer que vengas por el estudio y nos veremos pronto. Muchísimas gracias, un placer. Y nos vemos, lógicamente, en el próximo episodio de Hablemos de Arte.